Llegar a los 50 años, como decía, no es fácil. Yo sé que habrías tenido al lado de tu esposa, al lado de tus hijos, al lado de toda la familia, momentos de alegría, momentos de compartir, momentos difíciles, momentos quizás también de tristeza, de dolor, de angustia, de sufrimiento, pero hoy para mí es una alegría tener en nuestra presencia y en la presencia de todos los presentes de su familia, quien recibió en su corazón esa esperanza que Cristo dio en su vida, la salvación sobre todo. Y eso es muy importante para toda la humanidad, para todos los que estamos aquí presentes. Quizás muchos de nosotros todavía no conocemos la palabra de Dios. Muchos también ya estamos en el camino del Señor. Pero hoy quiero compartirles la palabra de Dios. Una reflexión realmente mientras tengan en vida. Porque una vez muerto, no hay esperanza, no hay memoria, nada para todo ser humano. En esta tarde yo quisiera, no sé si está presente sus hijos, ¿no? Sus hijos deben estar presentes para hacer una reflexión hacia el deber de los hijos, cuál es hacia un padre, a una madre, ¿no? Gloria al Señor Jesucristo. Si algunos se tienen su Biblia, por favor, quiero invitarles la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6, el versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Gloria al Señor. El versículo 3 dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Gloria al Señor Jesucristo. Este es uno de los mandamientos, uno de los requisitos, uno de los, gloria al Señor Jesucristo, la responsabilidad de los hijos. Hoy, para ti, hermana María, tú eres una madre y tu esposo un padre para tus hijos. Pero los hijos realmente, si, como decía, no sé si están presentes, ¿no? Si están presentes o no están presentes, deberían de escuchar esta palabra de Dios. Porque obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es bueno. Así que, como hijos, como hijas que somos para un padre y madre, debemos de obedecer a nuestro padre y madre. Y no solamente obedecer, por eso dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa honrar? Honrar es respetar, honrar es obedecer, honrar es realmente mientras en vida tiene que, hermanos, honrarle, no solamente de palabras. Yo puedo decir a mi madre, a mi padre, de mucho respeto, pero ese respeto tiene que honrarle con hechos. ¿Qué cosas son los hechos? Cuando yo honro a mi padre, a mi madre, tengo que obedecer todo lo que me encomienda padre
madre. Y luego también honrarle mientras en vida. Mira, muchas veces nosotros, como los hijos, una reflexión para ustedes. En vida debemos honrarle. En vida debemos festejarle. En vida debemos hacerle pasear. En vida debemos realmente compartir con toda la familia. A su nombre. Gloria a Dios. Porque ¿de qué vale un hijo, una hija, a papá, a mamá? Dice, yo obedezco a papá, yo respeto a papá, yo honro a papá. Pero muchas veces, si no queremos honrar a papá, nunca siquiera hemos hecho pasear, nunca siquiera no nos hemos recordado. Hay muchos hijos ingratos, muchos hijos orgullosos, pero sabemos que papá, mamá nos han criado con bastante sacrificio, con bastante esfuerzo. Hasta muchas veces hoy vemos grandes hombres profesionales, grandes hombres preparados, pero no sabemos reconocer, no sabemos valorar su esfuerzo, su sacrificio de un padre. Pero a veces cuando un padre, una madre se va de esta tierra, me refiero a la muerte. La vida del hombre es pasajero. La vida del hombre es como la hierba del campo. La vida